Officers are on scene. Saludos muy, pero muy especiales a todos los seguidores de nuestro programa El Mundo Actual y en la radio en diferentes partes donde lo retransmiten. Hablemos de un tema muy, pero muy importantísimo. Este es el tema. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Has pensado a dónde irías un minuto después de tu muerte? ¿Sabías que la verdadera muerte comienza con la muerte? Agárrate de la silla. Ese es el tema que queremos compartir con usted. Pero antes miremos esta palabra. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Hebreos capítulo 9, 27, 28. Hablemos de este tema importantísimo, porque todos los seres humanos, todos, absolutamente todos los seres humanos, nos guste o no nos guste, nos tenemos que ir de esta tierra. La vida relativamente es corta. Algunos tienen el privilegio de llegar a su vejez y cuando mucho pasar un poquito más de los 100 años, pero usted tiene que morir. Otros mueren lamentablemente en plena juventud y muchos se nos van siendo niños. Es muy importante esta parte última que mencioné de los niños, porque en el catolicismo romano dicen que cuando nace un niño, el único pecado que ese niño trae es el pecado original, o sea, el pecado de Adán. Y por lo tanto, dice el catolicismo, hay que bautizar a ese niño para quitarle el pecado original. Entonces, ¿el bautismo puede quitar los pecados? Es decir, mojarlo en agua, o en el catolicismo más bien salpicarlo de agua en la cabecita. ¿Quita realmente eso los pecados? Por supuesto que no. El único que puede quitar los pecados es la sangre. Lo único, más bien, que puede quitar los pecados o limpiar nuestros pecados es la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Para ello, necesitas recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica insiste que ese es el único pecado que trae el niño? Bueno, si tendríamos que hablar en verdad de un niño inocente. Y tendríamos que hablar de algún pecado, pues sería el pecado original de Adán. Pero acá hay una bendición. Con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Él perdonó todos nuestros pecados. Y eso incluye el pecado original de Adán. Lo que quiere decir que de todos los que mueren jóvenes, trágicamente, o a los que llegan a la vejez, lo más dichoso, no estamos fomentando, no, en ningún momento, pero tenemos realidad de niños que se nos mueren. Dichosos cuando son niños, porque ellos se van derecho con el Señor. Fíjese que en el judaísmo es considerado niño hasta los 13 años menos un día. Después de los 13 años, después de la gran fiesta que se le hace del Bar Mitzvah, al niño se le considera adulto y responsable delante de Dios de su salvación. A la hembrita, a la niña, se le considera a los 12 años, un año menos. Es decir, que cuando la niña cumple 12 años, esa niña ya es responsable delante de Dios, de su salvación. Mire qué interesante. Así que antes de los 12 para la niña y antes de los 13 para el niño, es considerado niño en el judaísmo. Interesante. Pero lo que estamos hablando es que la verdadera vida comienza después de la muerte. ¿Existe vida después de la muerte? Por supuesto que sí. Y nuestro
Nuestras afirmaciones sobre esto no se basa en dudar en los argumentos que tienen algunos movimientos sectarios, que algunos no tienen más que 130, 140 años y que nacieron aquí en Estados Unidos. Estoy hablando de dos movimientos sectarios que ni vale la pena mencionarlo, que ellos afirman que no existe infierno y que la persona al morir, allí terminó todo. Algunos de estos movimientos sectarios dicen que se queda dormido, inerte en la tierra y que definitivamente van a resucitar allá al final y que no existe nada del infierno. O sea, no existe vida, en otras palabras, después de la muerte, ni el cielo ni el infierno. El problema es que no podemos nosotros alimentarnos con un argumento de estos líderes, personajes que por supuesto ellos defienden, los que son líderes ahora, el teólogo de ellos, defienden sus argumentos por cuestiones monetarias, pero que no tienen las bases profundas, bíblicas, teológicas e históricas, que es muy importantísimo. Este fin de semana estaba compartiendo en el templo Emmanuel, un templo bautista, uno de los primeros templos bautistas en Houston, Texas, tanto anglo y hoy es bautista con mucha membresía hispana, pero que viene de la base anglo. Su pastor, una eminencia, un hombre eminente, el pastor Saúl Hidalgo, quien viene de una historia pastoral codiciable de las asambleas de Dios en El Salvador. Compartía con ellos, con los hermanos allí bautistas en Houston, Texas. Y hablaba con el pastor que nosotros tenemos que tener nuestras bases fundamentadas, no solamente el respaldo total. No usamos la historia como evidencia de la Biblia. O sea, como decir que la historia es más importante que la Biblia. No, le decía al pastor, sino que la historia la usamos como documentación que respalda la veracidad de nuestras sagradas escrituras. Es decir, la Biblia no comprueba lo que dice la historia. Perdón, la historia no comprueba lo que dice la Biblia, sino que la Biblia comprueba lo que la historia está diciendo. Es decir, que la Biblia tiene una relevancia sin precedente. Es por eso que cualquier predicador, teólogo, tiene que estar alimentado, fundamentado profundamente en la historia. Porque la historia es el complemento que autentifica, que testifica la veracidad de este libro de los libros. Qué interesantísimo, ¿no? Así que, ¿por qué nosotros tenemos que seguir estos movimientos sectarios que no tienen alimentación de la historia? Que uno de ellos dice que el Antiguo Testamento no habla del infierno. ¿Cómo que no habla del infierno? Hay múltiples de pasajes que tenemos allí. De hecho, tengo la parte 1 del infierno y está en nuestro canal de YouTube. Tenemos evidencias contundentes también en el Nuevo Testamento, múltiples de pasajes. Algunos vamos a citarlos aquí del propio Señor Jesús. El problema de todos los movimientos sectarios es que los sectaristas le creen más a sus ídolos sectarios que a las propias palabras del Señor Jesús y por ende a las sagradas escrituras. ¿Por qué voy a documentarme? Le decía, hablamos un bonito diálogo con el pastor Hidalgo, Saúl Hidalgo del Templo Emmanuel. Sí, pastor, ¿por qué tenemos que documentarnos de una historia reciente? Cuando uno va a la universidad, uno quiere escuchar esa historia remota porque es la que va a verificar dónde estamos. Es ahí donde viene la antropología, la arqueología, para que verifiquemos todas estas cosas. Así es que si es así, entonces ¿por qué vamos a alimentarnos de una historia, por ejemplo, de estos grupos sectarios, los dos grupos sectarios nacidos aquí en Estados Unidos hace un poco más de 130, 140 años? ¿Para qué? Es una historia completamente cortita.
Vámonos a hablar de este tema, si existe vida después de la muerte. Si la persona simplemente queda inerte y se va a la tierra, bueno, es que no todos son enterrados. Muchos son incinerados, como nuestros mártires que fueron incinerados. Aquí mismo en Estados Unidos, en esta pandemia, por la crisis de la pandemia, muchos de nuestros hermanos que murieron no fueron enterrados, fueron incinerados. Así es que hay múltiples de preguntas cuando dicen esto, que la persona al morir queda inerte completamente. No, existe vida después de la muerte. Existe un cielo debidamente documentado desde el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, como también existe un infierno. Mire qué interesante, porque los tres religiones más profundas del monoteísmo, en primer lugar, el judaísmo. El judaísmo, que es la base donde están todas las Sagradas Escrituras, sostiene que existe un infierno y que existe un cielo. Infierno para los depravados, para los mal portados, y un cielo para los justos. El segundo movimiento religioso moniteísta que confiesa que existe el infierno, pues es la rama que vino del judaísmo, conocido como los cristianos. El cristianismo también cree, y su alimentación está lo mismo que el judaísmo, en las Sagradas Escrituras. El cristianismo enseña que existe un cielo y existe un infierno. Un infierno para aquellos que mueren sin Dios, sin fe y sin esperanza, o que no tienen ninguna importancia para prepararse para después de la muerte. Y un cielo para aquellos justos que mueren esperando vida después de la muerte. El tercer grupo, interesante este grupo, polémico, todo lo que vamos a decir, no vamos a hablar de eso, son los islámicos. Fíjate que el islamismo cree, de acuerdo a su libro de ellos, el Corán, ellos enseñan que existe un infierno, como también existe vida en la vida eterna de Dios. O sea, los tres grupos de historia. El judaísmo, 4.000 años de historia. El cristianismo, 2.000 años de historia. El islam, 1.700 años de historia. O sea, si nos vamos a la historia, son los tres grupos más grandes que enseñan que existe vida después de la muerte. Que existe un cielo y existe un infierno. ¿Por qué vamos a alimentarnos entonces en estos grupos que apenas tienen 140, 130 años? ¿Por qué vamos a arriesgarnos y a estar como ciegos sabiendo que tarde o temprano nos vamos a enfrentar a la eternidad? La Biblia tiene contundentes evidencias que con la muerte la gente no queda inerte, dormida, como dicen ellos. Porque el alma es eternal, igual que el espíritu. Lo único que es materia es esta, la carne. Que dice, del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Pero hay un alma inmortal, como también tenemos un espíritu inmortal. Cuando dice inmortal, no puede estar inerte. No puede estar dormido, por favor. Usemos la lógica en todo esto. Es muy importante entonces hacer ese análisis, porque la Biblia da evidencia contundente que la vida no termina con la muerte, sino que comienza un minuto después de la muerte. En ese momento, cuando la persona es declarada muerta, cuando los médicos dicen está muerto, o cuando la persona quedó completamente ya sin ninguna respiración, sin ningún sistema de pulso. A partir de ese momento, pasó a la eternidad. Como vamos a demostrar en pasajes bíblicos, si murió con Cristo,
O sea, si murió confesando sus pecados en Cristo Jesús, fue salvo. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los que murieron sin Cristo también no quedan inertes. También pasan, como lo tenemos en el tema que está en nuestro canal de YouTube, Antonio Polaines Oficial. El infierno. Es decir, existe. Hay contundentes pruebas que Jesús habló sobre esto. Por ejemplo, cuando Jesús menciona que los católicos dicen, es una parábola. Bueno, si fuera una parábola, ¿cuál es el problema? Cuando Jesús usó parábolas es para demostrar una verdad, no para decir un simple chiste o cuento que nos gusta cuando vamos en un bus, en un avión y nos quedamos, ya simplemente fue. No, cuando Jesús usaba parábolas era porque estaba demostrando una verdad. Cuando Él habla de la historia, porque menciona nombres, cuando la historia del rico y Lázaro, no está hablando de una ficción. Está hablando de una verdad contundente que el judaísmo lo enseñaba. Y no olvides quién era Jesús. ¿O quién es Jesús? Son verdades profundas y realidades que debes de hacerte. En este programa, que es la segunda vez que lo estamos haciendo en vivo, mientras estamos, porque al finalizar se quita para que mañana, para que el martes a las 3:30 de la tarde lo recomiendes para toda tu gente que ya queda en el mundo actual. Por eso toditito los martes que lo estamos haciendo en vivo, prepárate tú. Solamente, si no eres miembro de nuestro canal de YouTube Antonio Polaines Oficial, entra Antonio Polaines Oficial YouTube, suscríbete y pícale la campanita para que todos los martes, generalmente casi a mediodía, te suene la campana y seas en primicia de los temas que grabamos en vivo del mundo actual, que es la innovación que estamos haciendo. Como estamos hablando ahora, ¿existe vida después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Ese es el tema que estamos hablando en estos momentos. Como dije, la historia está documentada, inclusive por las 3 religiones, si le podemos llamar así, monoteístas más importantes en la actualidad en la tierra. Judaísmo, cristianismo y el Islam. Que tengamos desavenencias, las tenemos. Pero al menos ellos reconocen lo que el judaísmo y el cristianismo dicen. Que existe un infierno, que existe un cielo, que existe vida después de la muerte. Que la vida no termina con la muerte, sino que comienza verdaderamente. Es por eso que al comienzo dije, lamentablemente la vida terráquea que tenemos es cortísima. Algunos tienen la dicha, el privilegio de llegar a su vejez y hasta pasar un poquito más de 100 años. Pero se tiene que morir. Porque la vida, nos gusta o no nos gusta, es corta relativamente hablando 100 años. 100 y el resto de años para los que logran llegar hasta ahí. Así es que vale la pena entonces que siempre como seres humanos, no importa seas rico, millonario, seas quien quiera, sepa, entiende y te conviene mejor meditar que te vas a morir. Y que cuando te mueres, por cierto, no te llevas nada. Así que no centres tu total y profunda estar allí celoso cuidando estas cosas materiales. Concéntrate a preparar tu vida para un minuto después de la muerte. Nunca se me olvida una experiencia bonita que tuve allá en Costa Rica. Hace bastantes años, estaba joven, cuando llegó este predicador ícono para nosotros en aquel entonces. Y que no había un predicador joven en aquella época que no quería conocer este gran hombre de Dios, popularmente conocido como el hermano Pablo, con un mensaje a la conciencia.
Llegó el hermano Pablo a Costa Rica. Su servidor en aquel momento estaba trabajando en unos proyectos con Naciones Unidas. El entonces presidente Óscar Arias Sánchez invitó al hermano Pablo a la casa presidencial o uno por ahí, en una mesa especial donde estaban todos sus ministros, así le dicen en Costa Rica a lo que nosotros en Estados Unidos le llamamos los secretarios. Estaban todo su gabinete ahí. Y allí comenzó el hermano Pablo a hablar. Y de momento el hermano Pablo comenzó a decir la historia personal. Él dijo: desde muy joven llegué a El Salvador, allí comienza su ministerio grande como misionero. Dediqué mi vida desde muy joven. He pasado todos los años de mi vida, desde mi juventud hasta mi vejez que estoy ahora, sirviendo al Señor como predicador, como ministro. Me ha tocado todititos estos años estar viajando de país en país. Y algunas veces, dijo el hermano Pablo, me he perdido el privilegio de pasar momentos bonitos con mi familia, cumpleaños de mis hijos. Y lo que es más interesante, dijo, me he perdido el privilegio de ver nacer a mis nietos. Todo esto, dijo, todo esto lo he sacrificado para servir a mi Señor Jesucristo con honor. Es un privilegio haber dedicado todos mis años de mi fuerza, de mi juventud, dijo el hermano Pablo, al servicio de mi Señor Jesucristo. En ese momento, uno de los ministros del gabinete del doctor Óscar Arias Sánchez levantó la mano y le dijo: hermano Pablo, ¿qué pasaría si al morir usted resulta que todo lo que usted nos ha dicho, todo el sacrificio que usted ha hecho, todo lo que se perdió de sus nietos, de sus hijos, resulta que al morir nada de lo que usted sacrificó en cuanto al mensaje de su vida es verdad? Resulta que todo es falso. Por un minuto, el hermano Pablo guardó silencio. De momento respondió y le dijo: ¿sabes qué, señor ministro? Quiero decirle que no pierdo nada si al final de mi día resulta que todo lo que dije, todo lo que viví, todo lo que sacrifiqué, todo lo que me perdí para dedicárselo al Señor, resulta que al final de mi día, cuando muera, nada de eso era verdad. No tengo ningún problema, dijo el hermano Pablo, porque en verdad yo soy feliz con lo que estoy haciendo. Así es que no pierdo nada. Pero yo le vuelvo la pregunta a usted, le dijo. ¿Qué pasa si después de escuchar esta mañana usted el palabra, el mensaje de que tienes que entregar tu vida a Jesucristo para prepararte después de la muerte? ¿Y qué pasa si al final de tu muerte tú mueres habiendo rechazado a Jesús? Significa que tú lo perdiste todo y no ganaste nada. En otras palabras, le dijo el hermano Pablo, no se pierde nada en lo más mínimo servir al Señor y dedicar y sacrificar tu vida para Él. No pierdes nada, pero tienes mucho que ganar. Pero si rechazas a Jesús, si rechazas que tienes que tener una vida recta y morir en una vida justa a través de la sangre del Cordero de Dios, entonces tienes mucho que perder y nada que ganar. Qué palabras más sabias de este siervazo del Señor que ya está con el Señor. Escuchemos las palabras que dijera el Señor Jesucristo en Marcos 9, 47, 48. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser arrojado al infierno, donde el gusano, que traduce palabra gusano, pero también se traduce en nefes, es decir, donde el alma de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¡Wow! Aquí nos da a entender al Señor que hay vida después de la muerte y que todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra, sean buenas o malas,
Un día compareceremos ante el gran juicio, ante el gran trono. Y compareceremos ante el juez de los jueces. Y allí, como especie de televisión, que ahora lo podemos entender perfectamente bien con toda la tecnología que tenemos, va a aparecer su vida de lo que fue aquí en la tierra. Es por eso que Jesús dijo una vez: y de toda palabra ociosa que hablasen los hombres sobre la tierra, de ella darán cuenta el día del juicio, de este juicio. Es decir, ese día darás cuenta de tus cosas buenas y cosas malas. Solo que para ese día es el juicio. El juicio de sentencia. Te digo una sola palabra. En el mes de junio, el presidente o el expresidente Donald Trump fue condenado a de los 34 cosas que le demandaron. Ya fue condenado, pero todavía no ha recibido la sentencia. Solo para que tenga una idea. No agarrarlo como tinte político, solo para darte una idea. El día del gran juicio final no vas a ir para, a lo mejor tienes la oportunidad de salvarte. No. Porque en el momento que mueres, no tu destino, porque el destino no existe, el destino lo eliges tú. Tú eliges a dónde vas a ir. Si escuchas la palabra, si dejas de blasfemar y abres tu corazón y recibes a Jesús, serás salvo. Pero si rechazas a Jesús y hasta blasfema y hasta te burlas, te vas a morir. Y un minuto después de la muerte, vas para otro lugar. Mientras unos parten a la presencia de Dios porque el alma es inmortal, otros parten a un lugar de sufrimiento. Se llama prisiones eternas. Es por eso que dice Salomón que todo lo que existe aquí es una retroavisión de lo que existe en la eternidad. Aquí existen las cárceles. Hay muchísimas personas que están en las cárceles, pero ya fueron condenados, pero no han recibido una sentencia. Una vez que son sentenciados, ya sea cadena perpetua, para siempre, hasta que se muera. Así es la eternidad. En aquel día van a resucitar todo. Los que fueron con Cristo en el arrebatamiento. Eso se llama la primera resurrección. Lo explicamos en nuestro canal de Masterclass. Hacemos una explicación profunda, pero profunda, con imágenes únicas en nuestro Masterclass. Que te puedes hacer miembro. Allí en nuestro canal ve, y ahí te haces membresía o point y te haces miembro para que vea lo profundo que estamos hablando. Pero lo profundo que estamos hablando del Apocalipsis en profundidad. Así que los que murieron en Cristo resucitan en la primera resurrección. Los que no resucitan en la primera resurrección resucitarán en el día del gran trono blanco. Allí estarán los primeros resucitados, pero no para escuchar juicio, sino que estaremos como testigos de que nosotros te predicamos a ti, pero que tú rechazaste el mensaje. En síntesis, ¿hay vida después de la muerte? Por supuesto que sí. Y como hay vida después de la muerte, tú decides el destino tuyo. O te vas con Cristo, un minuto después de la muerte, ángeles te llevarán a la patria, a la presencia del Señor, al paraíso de Dios. Aquí hablo en profundidad en esto, en nuestro libro Israel al filo de la profecía. Y si moriste sin Cristo, ya vio la palabra que Jesús habló en San Marcos. Bajará a las prisiones eternas hasta que llegue el día de tu sentencia final. En síntesis, hay vida después de la muerte. Pero puedes tener la oportunidad
de ser salvo en Cristo Jesús nuestro Señor. Solo recíbelo, solo invítale a tu corazón y aceptas el perdón de tus pecados por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Que mi altísimo Dios Todopoderoso te bendiga. Hasta la próxima semana.